Start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Roll program. Performance reducing the stress on the shuttles and brings to the sound area. Everything looking good on the Earth. 57 seconds into the flight. Solid rocket booster separation confirmed. Guidance now converging. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de Ecos de Mundo Estrellado. Yo creo que entre los monumentos que hay arqueológicos, astronómicos, uno de los más impactantes, uno de los más importantes es la construcción megalítica de Stonehenge. Sí, Stonehenge, esto está en Inglaterra, cerca de una ciudad que se llama Salisbury, y resulta ser que el año pasado estuve de paseo por algunos países europeos y tuve la oportunidad de visitar un largo y viejo sueño, esta construcción que siempre me llamó la atención. A ver, todos los astrónomos de la antigüedad o las civilizaciones antiguas se interesaron por el cielo estrellado. Primero les causó temor, luego maravilla, estuvo relacionado por supuesto con sus creencias, con sus religiones, con sus propios dioses, pero en muchos casos la observación del cielo les fue absolutamente determinante. ¿Para qué? Para conocer el paso del tiempo, para saber las estaciones, por ejemplo, tan importantes para las actividades agrícolas, para saber cuándo cazar o cuándo venían los cardúmenes. Así que todos de alguna manera, algunas de las civilizaciones como los mayas, los aztecas, los incas, observatorios como Machu Picchu, nos prueban de que efectivamente todos estos pueblos utilizaban realmente y tenían sus observadores y su gente que miraba el sol, que miraba la luna, posiblemente precariamente con los elementos, las herramientas y lo que se sabía hasta el momento. Lo mismo ocurrió en Stonehenge. Lo que tiene interesante de Stonehenge es que estamos hablando de ruinas de 2.500 a 3.000 años atrás, ¿no? Y esa configuración que tienen los bloques tan especial. Bueno, estuvimos en Stonehenge. Yo lo que les pido es que tengan en cuenta de que este viaje lo hice como un turista más. Así que realmente no teníamos tiempo, teníamos que seguir el ritmo porque si no el colectivo se nos iba, y por allí obviamente había también turistas y gente que estaba cerca hablando que no podíamos echar, así que ustedes en algún momento de la grabación van a escuchar algunas voces también. Vamos a nuestro informe desde Stonehenge. Bueno, a mis espaldas se encuentra nada más ni nada menos que Stonehenge, uno de los monumentos astronómicos más celebrados, más extraordinarios, más conocidos, posiblemente el más antiguo, ya que esta es una obra megalítica, ¿no? Siempre la quise conocer, está en el sur de Inglaterra, más o menos a unas 2 horas 45 minutos de Londres. Es un día nublado aquí, como siempre en Inglaterra. Es el 22 de diciembre, casualmente el 21 de diciembre fue el solsticio de invierno aquí. Y vamos a ver mejor las piedras. Las piedras estas más grandes se llaman sarsen. Son piedras que han sido traídas de grandes distancias y es uno de los grandes misterios que hay. Y luego tenemos piedras más pequeñas que son las llamadas piedras azules. Estamos contemplando la construcción megalítica realmente muy famosa, muy conocida, que se llama Stonehenge. Esto se encuentra a unas 3 horas de Londres, un poco menos. Como vemos hay mucho público, y a la derecha se encuentra la carretera principal, donde vienen muchos vehículos, muy transitada. Bueno, Stonehenge es una construcción famosísima, posiblemente porque sea todavía desconocido el origen y sobre todo la razón por la que se construyó. Hay distintas teorías. Se habla de un monumento religioso, de un templo funerario y por supuesto de un calendario astronómico. Es por eso que lo traemos a colación aquí en nuestro programa.
Si ustedes ven, entre aquellas dos piedras es por donde se alinearía lo que llamaríamos el eje del solsticio. O sea, tanto el día 21 de junio como el 21 de diciembre, el sol sale entre esas dos piedras. El 21 de diciembre es aquí el día más corto del año, estamos casualmente un día después, el 22 de diciembre, y el día 21 de junio es el día del solsticio de verano, por supuesto en Inglaterra, aquí en el hemisferio norte. Así que estas son algunas de las explicaciones que se le daría a estas piedras. También han sido encontrados restos óseos, algunos cremados, y básicamente esta estructura de piedras está formada por las piedras exteriores que llaman sarsen, que son las más pesadas, estamos hablando de piedras que pesan muchas toneladas, y las interiores, que son las llamadas piedras azules. ¿Cómo fueron transportadas estas piedras hasta el lugar? Algunas de ellas desde regiones que están a 250 kilómetros de distancia. Bueno, aún se discute. Los arqueólogos hablan de un sistema de rodillos y de trineos, e incluso también aquí cerca hay un río, el río Avon, así que se habrían utilizado barcazas. Fue un esfuerzo singular en que trabajaron cientos de personas, y la construcción de Stonehenge llevó muchos años, estamos hablando de unos 1000 años. Se cree que la construcción habría comenzado más o menos en el 3500, no más allá del 4000 antes de Cristo. Hay algunas dataciones de isótopo de carbono de algunos restos humanos que se encontraron en el lugar. Vamos a ir recorriendo otras zonas de Stonehenge. Bueno, se cree que se utilizó como calendario astronómico porque estos eran pueblos que comenzaban a dedicarse a la agricultura y necesitaban para la siembra y la cosecha justamente saber cuál era el mejor momento para hacerlo y conocer bien las estaciones. Es por eso que el tema de la puesta y salida del sol, los solsticios de verano e invierno han sido tan importantes para ellos, y la adoración del sol era, digamos, muy trascendental para estos pueblos, insisto, de 3000, 4000 años.
construcción de anteriores monumentos de madera. El resultado de esta actividad fue un monumento emblemático formado por 5 partes. En primer lugar, el círculo exterior de 30 metros de diámetro con 30 bloques de piedra arenisca de 4,30 metros de altura, hábilmente labrados, coronados por dinteles. Y en segundo lugar, las llamadas piedras azules, dispuestas en un círculo formado por 57 piedras. Finalmente, en tercer lugar y en medio del círculo, una estructura en forma de herradura compuesta por 5 trilitos de sarsen que estaba abierta hacia el noreste y contenía en su interior un óvalo de piedras azules. Pero también, en cuarto lugar, la piedra del altar en el centro del monumento y la piedra del sacrificio y la piedra talón al este del conjunto. ¿Cuál era la función de Stonehenge? La extraordinaria inversión de tiempo y esfuerzo humano que requirió la edificación sugiere que estaba diseñado con un propósito especial, y la interpretación más aceptada actualmente es la de que fue un centro ritual prehistórico alineado con el movimiento del Sol. Pero para comprender por qué sucesivas generaciones dedicaron buena parte de sus energías a construir este colosal monumento, debemos situarnos en el contexto de la Europa neolítica. Las primeras comunidades agrícolas dependían por completo del ciclo de las estaciones, cuyo transcurso implicaba periodos de abundancia de alimento como la primavera y el verano y otros de carencia como el otoño y el invierno. Así, no es de extrañar que el eje de Stonehenge se alinee con el sol naciente en el solsticio de verano y con la puesta del sol en el solsticio de invierno. El solsticio de verano, que varía entre los días 21 y 24 de junio, es el momento del año en que el sol está en su cenit y es por tanto el día más largo del año, mientras que el solsticio de invierno marca el día más corto del año alrededor del 21 de diciembre, cuando el sol está más bajo en el firmamento. La alineación de Stonehenge con el solsticio de verano permite concluir que se debió levantar para acoger una actividad ritual o festivales estacionales relacionados con la observación del sol y posiblemente de la luna. Es probable que estas ceremonias representen ideas sobre la fecundidad, la vida, la muerte y el más allá. Sin embargo, puesto que su construcción comprendió más de 1500 años, su significado pudo cambiar con el paso del tiempo. Y la presencia de enterramientos asociados con Stonehenge añade una nueva dimensión al aspecto ritual del monumento. El descubrimiento en el 2008 de más de 60 restos de cremaciones datados entre el 3000 y 2500 a.C. respalda la imagen de Stonehenge como lugar de culto ancestral. Desconocemos quién asistía a las ceremonias en Stonehenge, si allí se congregaba toda una comunidad o solo albergaba una reunión de las élites. Pero siempre estaremos a la espera de que un nuevo estudio, otra excavación arqueológica o un hallazgo fortuito ofrezcan una nueva interpretación de este conjunto singular. Qué enigmáticas y misteriosas estas construcciones que, encuentran hoy múltiples explicaciones, pero por supuesto a mí la que más me interesa es la de observatorio astronómico. Quiero presentarles a continuación un documental que encontré en la red de un joven que se llama Juan Cruz Pérez, que realmente me pareció muy interesante y que quiero compartir con ustedes. Son las 6 de la tarde y el sol comienza a esconderse. Las rocas se ocultan bajo la sombra de la naturaleza y el parque de Stonehenge queda desolado. Allí permanece uno de los símbolos más importantes jamás creado por el hombre. Este increíble ser, capaz de construir, organizar y diseñar ciudades, monumentos y civilizaciones, más allá de sus propios límites, como este gigantesco complejo.
Pero hay quienes dudan sobre el origen de Stonehenge. ¿Ha sido el ser humano el creador de este ícono? ¿Se trata de algo sobrenatural? ¿Un campo energético quizás? En esta producción nos sumergiremos por completo en la historia de las antiguas civilizaciones para develar los secretos que esconden las rocas, y no solo ellas, sino el suelo en donde fueron construidas. Bienvenidos a Stonehenge, uno de los monumentos más emblemáticos del Reino Unido y el que más atención ha obtenido en los últimos años. Está situado a 15 kilómetros al norte de Salisbury. Tal misterio e interés guarda el lugar que la UNESCO lo proclamó Patrimonio de la Humanidad en el año 1986. Sobrevolando sobre las imponentes piedras, nos damos cuenta de las dimensiones en general de todo el establecimiento. Imaginamos el arduo trabajo y la cantidad de personas que se necesitaron para mover los trozos de roca y colocarlos en la posición en la que se encuentran hoy en día. Stonehenge está formado por grandes bloques de rocas metamórficas distribuidos en 4 circunferencias. El exterior, de 30 metros de diámetro, está constituido por piedras rectangulares de arenisca. Dentro de esta hilera se encuentra otro círculo de bloques más pequeño de arenisca azulada. Este encierra una estructura con forma de herradura construida con piedras del mismo color y material. En su interior permanece una losa de arenisca micácea conocida como el altar. Todo el conjunto está rodeado por un foso circular que mide 104 metros de diámetro. Aquí dentro encontramos un bancal en el que aparecen 56 fosas. Estos espacios están cortados por la avenida, un camino de 23 metros de ancho y 3 kilómetros de longitud. Cerca se halla la piedra del sacrificio y enfrente la piedra talón. El lugar está compuesto por un gran círculo de rocas cuya construcción data del año 2500 a.C. El círculo de arena que rodea las piedras es considerado la parte más antigua del monumento y se cree que fue construido en el año 3100 a.C. En su comienzo era un monumento circular, rodeado por un talud y un foso, de modo similar a muchos otros situados al sur de Inglaterra. Finalmente, el complejo tomó su aspecto actual, para lo cual se transportaron 32 bloques de arenisca desde la montaña de Preseli, al suroeste de Gales, y la piedra del altar fue traída desde una región cercana a Milford Haven. El objetivo que estuvo presente al momento de la construcción de este monumento no está del todo claro, pero se supone que se diseñó para ser utilizado como templo religioso, monumento funerario u observatorio astronómico. En el verano, el sol salía justo atravesando el eje de la construcción, lo que hace suponer que los trabajadores tenían conocimientos de astronomía o bien seguían las órdenes de un sabio. A su vez, el sol se ocultaba atravesando el eje de Woodhenge, donde se han encontrado multitud de huesos de animales y objetos que delatan una gran celebración probablemente que ocurría al anochecer. Se tienen datos certeros sobre estos hallazgos. Se encontraron 300 enterramientos de restos humanos previamente cremados. Estos datan del año 3030 y 2340 a.C. Dado el poco número de cadáveres bajo tierra para un periodo tan largo, se estima que no se trate de un cementerio general, sino para determinadas personas escogidas. El complejo en sí mantiene una importante carga energética. La piedra era el símbolo eterno, servía para marcar o delimitar puntos energéticos terrenales, y hasta para albergar espíritus elementales. Por esto, Stonehenge podría haber sido utilizado en ceremonias religiosas de culto a los muertos y también a la vida. Diversas teorías y explicaciones existen sobre el traslado de estas piedras desde Gales al actual territorio que ocupa este campo místico.
Durante mucho tiempo, los expertos creyeron que las rocas habían sido trasladadas en balsas a través del río Avon y el canal de Bristol. Sin embargo, cuando en el año 2011 un equipo de investigadores aseguró que las formaciones provenían de Pembrokeshire, se retiró la idea, ya que esta región se encuentra a cierta distancia de los cauces de agua. Otra alternativa es que la naturaleza haya sido la que acercó las rocas debido a la trayectoria de un glaciar de la edad de hielo. A pesar de esto, no hay otras piedras en esa región de Gales con el mismo origen, lo que elimina también esta opción. Ante una serie de análisis que se realizaron sobre el terreno que rodea Stonehenge, se piensa que las rocas se pusieron sobre trineos de madera que arrastraron sobre estructuras del mismo material a manera de rieles. Según las investigaciones, cada uno de los 80 monolitos pesaba menos de 2 toneladas, por lo que pudieron ser arrastrados por grupos de personas o bueyes. El investigador Parker Pearson cita los ejemplos de India y otros lugares en Asia, donde piedras aisladas fueron cargadas en entramados de madera por grupos de hasta 60 personas. Visto de esta forma, podríamos reducir la complejidad que esta construcción implica. Sin embargo, sabemos que el recorrido desde Gales a Inglaterra no es nada fácil. Los años y periodos de tiempo que demuestran las piedras no coinciden con el tiempo que se pudo haber empleado para el traslado de las mismas. El transporte de estas piedras por una extensión de tierra de más de 300 kilómetros parece ser algo inentendible, pero lo más impresionante es la forma en la que están dispuestas las rocas. Estas superan a todos los monumentos construidos en Europa occidental. El enigma sobre el origen de Stonehenge no termina en la superficie, sino que bajo tierra se estima que las rocas continúan unos cuantos metros, demostrando un monumento que incorporaría a 15 formaciones más. Entre los cadáveres que se han encontrado, muchos presentan lesiones en sus huesos. Esto se podría relacionar al supuesto movimiento que debieron hacer los antiguos hombres para desplazar las piedras hasta el lugar en donde se encuentran en la actualidad. El complejo es más grande de lo que parece. A unos pocos kilómetros del círculo de piedra se han encontrado también tumbas pertenecientes a individuos de una clase media alta. La ubicación de estos túmulos parece ser casi estratégica desde un punto de vista político y territorial. Los funerales servían a esta clase para poder expresar su poder frente al resto de la comunidad y poblados enemigos. Celebraban su riqueza y además revalorizaban su estatus en la sociedad. A medida que finalizamos nuestro recorrido, las piedras parecen volverse cada vez más fuertes, como si un alma perteneciente a una antigua civilización rondara entre el círculo. Luego de haber observado el conjunto de rocas y tumbas que forman el complejo ceremonial, pudimos entender por qué todo parece estar construido a gran escala y alejado de todo, porque en realidad no es lo que resulta ser. Stonehenge no es un monumento solitario ni tampoco es casualidad que haya sido construido allí. Conforma un establecimiento con símbolos e íconos que están relacionados unos con otros. Es significado de poder, riqueza y progreso, todo esto destinado solo para unos pocos. Y así, al final de este enigma podemos observar el resultado de una increíble organización de trabajo que además de diseñar algo que marcara a su comunidad, se planteó dejar a los hombres del futuro una increíble marca que nos permita recordar lo grandioso que es el ser humano y conocer lo que es capaz de hacer, rompiendo sus propias barreras y límites. El sol decide irse y la noche se hace presente, lista para volver a presenciar el sacrificio de un antiguo ritual.
Un lugar para rituales, un cementerio. Nosotros pensamos, como mucha gente aquí, los arquitectos por supuesto, que esto ha sido un verdadero calendario astronómico que les servía a estos pueblos para todas sus actividades agrícolas que recién comenzaban. Es importante saber cuándo comenzaba el invierno y el verano, así que las piedras están perfectamente alineadas y el sol se lo puede ver entre estas columnas que sale en el día más largo del año y en el día más corto del año. Estamos hablando del solsticio de verano y de invierno, así que ha sido un gusto para nosotros estar aquí en las ruinas de Stonehenge. La verdad que ha sido un placer y bueno, vamos a continuar con otros temas en Ecos del Mundo. Muy bien, y de esa manera nos despedíamos entonces de Stonehenge. Espero que les haya gustado el programa. Como siempre, recordarles que pueden visitar el Observatorio Astronómico de Oro Verde todos los sábados a partir de las 20 horas, siempre y cuando el clima acompañe y el cielo esté despejado. También pueden reservar turnos para la visita del Planetario Digital Carl Sagan a su escuela o a su establecimiento educativo. Han visto ustedes, como siempre, todos los datos en pantalla. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.